días. Bienvenidos a un nuevo seminario de optimización y automatización de procesos en las empresas. Mi nombre es Tito Jiménez y voy a ser el encargado de la presentación. Vale, pues nada, entramos en materia. Bueno, pues, ¿qué herramienta vamos a llevar a cabo para hacer esta optimización y automatización de procesos? Bueno, pues la herramienta que vamos a presentaros es AutoScan. Bueno, pues AutoScan está compuesto principalmente por dos grandes áreas. En primer lugar, un potentísimo gestor documental que dentro de la empresa lo vais a poder utilizar para cualquier área: laboral, fiscal, contabilidad, producción, vehículos, órdenes de trabajo, cualquier cosa. El sistema lo que nos va a permitir es tener un control absoluto sobre toda la documentación. Luego analizaremos un poquito, ¿vale? Bueno, pues el sistema incorpora además, sin cargo, para aquellas empresas que lo necesitéis, un módulo de contabilización automático de facturas. ¿Vale? Digo, simplemente hay empresas que a lo mejor no necesitan, pero si lo necesitaréis, la propia herramienta AutoScan incorpora ambos bloques: un gestor documental y un módulo de contabilización automática de facturas. Vale, vamos a hacer, el seminario consta de dos partes. Primero vamos a ver una pequeña presentación, vamos a ver un poquito qué problemática nos estamos encontrando en las empresas, analizar un poco qué entendemos por gestor documental y luego vamos a ver una demostración en tiempo real. ¿Vale? Venga. Bueno, pues en primer lugar, ¿qué entendemos por gestión documental? A ver, si yo preguntara en una empresa qué es una gestión documental, pues lógicamente todas las empresas del mundo, todas, es así que aquí sí que no hay excepciones, por pequeñas que sean, todas ya gestionan documentos en papel, ¿vale? ¿Cómo las custodiamos? Bueno, pues en mayor o menor medida, carpetas AZ, carpetas normales, archivadores, etcétera, pero realmente estamos gestionando documentación, en este caso, como decía, en papel. Y la otra forma que tenemos para custodiar documentación, pues lógicamente es documentos digitales. En este caso, hay empresas, normalmente ya casi todas estáis en este proceso, pero todavía hay empresas que están más por la labor de la parte de papel. Entonces, cuando hablamos de documentos digitales, normalmente, sea el destino que sea, todos gestionamos una estructura de carpetas. En este caso, renombraremos la carpeta correspondiente, ubicaremos los documentos y luego los tendremos guardados. ¿Dónde? Bueno, pues eso dependerá un poco la forma de custodiarla. Lo podemos custodiar en Windows o en cualquiera de las plataformas que todo el mundo conoce, ¿vale? Pero es verdad que para luego poder ser ágil a la hora de localizar el documento requiere eso, de una estructura de carpetas, ¿vale? Bueno, vale, pues en un sitio o en otro, es decir, si trabajamos en papel o si trabajamos con documentos digitales, ¿qué dificultades nos estamos encontrando? ¿Qué solemos encontrar cuando hacemos auditorías y demostraciones de la solución? Bueno, pues cuando hablamos de documentos en papel, lógicamente nada tiene que ver con la dificultad de cuando hablemos de documentos digitales. Entonces vamos a enumerar un poquito qué es lo que nos solemos encontrar. Vale, pues todavía sigue habiendo muchísima documentación en papel. Nada más tenéis que mirar vuestras mesas, como en la mayoría de los casos, lógicamente, no, siempre hay excepciones, pero veréis cómo hay mucha documentación pendiente de clasificar, pendiente de archivar, en este caso, ¿vale? Entonces, es verdad que la tendencia suele ser a que cada vez utilicemos más los equipos digitales en cuanto a escáneres y equipos multifunción, pero, como entenderéis, todavía sigue habiendo mucha documentación en papel. ¿Qué problemas tenemos? Bueno, pues que puede haber una gotera, resulta que cuando saco el papel de la carpeta Z porque tengo que fotocopiarlo, lo he sacado tantas veces que el agujero de encuadernar ya está dañado, tengo que ponerle una anilla ahí para que... Entonces, bueno, que sepáis que una de las problemáticas es el deterioro del documento en papel. También tenemos a veces ciertos problemas para localizar los documentos. ¿Por qué? Porque si la persona que busca es la persona que ha clasificado y que ha archivado, todo va muy bien. Pero ¿qué ocurre? Que muchas veces, cuando yo voy a buscar un documento en papel, no conozco los criterios de archivado de la persona que lo ha guardado, con lo cual puedo tardar un tiempo más que largo, simplemente por eso, porque no sé identificar la forma de archivar de la persona que lo ha clasificado. Hablo de documentos un poco más especiales, cuando hablamos, por ejemplo, de albaranes de venta, ese tipo de cosas, es muy fácil, pero hay veces que contratos, nóminas, seguros, contratos de renting, ese tipo de cosas, a veces no es fácil localizarlo, ¿vale? Bueno, cuando hablamos de documentación en papel, dependiendo de la capacidad de almacenamiento y de espacio que tengáis en la oficina, normalmente la documentación del año en curso está guardada en la oficina, pero a veces, si andamos escasos de espacio, el resto de la documentación de los siguientes años fiscales, por ejemplo, o de los años que quiera mantener guardada esa documentación, suele estar en medio de un almacén. Bueno, pues ese acceso es difícil de acceder en cuanto a que tengo que bajar al almacén para localizar un documento. Y en muchos casos, eso que estáis viendo ahí es el sistema de seguridad que tengo para que el armario no se abra. En lugar de tener un candado o un elemento de seguridad,
Simplemente he visto empresas en las que simplemente le ponen un clip, lo retuercen para que las puertas del archivado no se abran. Con lo cual, imaginaos la seguridad que tiene la documentación que esté ahí guardada, ¿vale? Aquí podemos tener, igual que antes hablamos de deterioro en cuanto que ha habido una gotera, aquí ya hablamos de cosas más serias. Ha habido un robo, ha habido un incendio. Vale, entonces, es verdad que a veces el robo, ni siquiera en muchas ocasiones, nos roban la documentación, pero el hecho de que esté, con lo bien que yo lo tenía todo clasificado perfectamente en mis archivadores AZ, han tirado toda la documentación por el suelo, con lo cual imaginaos la cantidad de horas que he perdido de ese tiempo que tardé en clasificar toda esa documentación. ¿Vale? Y por último, posibles sanciones por el incumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos. Recordad que hay que tener en cuenta que incluso aunque sean trabajadores internos, habrá que preservar la información para que el usuario correspondiente pueda acceder a la documentación que está autorizado y no a otra. ¿Vale? Pues esto nos ocurrirá tanto en la parte de papel como luego que veremos en la problemática de la parte digital. ¿Vale? Bueno, pues esto en cuanto hemos hablado en la parte de la gestión de documentos en papel. ¿Qué ocurre cuando trabajamos con documentos digitales? Evidentemente, la problemática es otra, ¿vale? Pero, como decía, si ya he empezado a escanear, a crear carpetas de Windows y a guardar documentación, ¿vale? Si no contamos con un buen gestor documental, sigue habiendo a veces problemas importantes para localizar los documentos. No serán los mismos, evidentemente, que cuando estoy trabajando en papel, pero vamos a analizar un poco qué problemas nos transmitís cuando hacemos las consultorías en la documentación que tenéis custodiada de manera digital, ¿vale? Vamos a ver cosas genéricas y luego cosas un poco más específicas, que enseguida lo vais a ver y vais a sentiros identificados. Lo mismo, aquí podemos tener distintos criterios a la hora de archivar. Yo he creado mis carpetas, dentro de la carpeta de ventas he creado una carpeta que es fecha, proveedores, el nombre del proveedor, cliente, el nombre del cliente, fecha. Entonces, bueno, ahí si yo lo guardo convenientemente, vale, pero a veces la persona que busca no sabe los criterios de donde se ha archivado ese documento, ¿vale? La seguridad que tengamos en ese caso de acceso al documento, pues es la que tengamos creada en Windows. Si tenéis un dominio, pues es posible que sí que haya cosas importantes a la hora de restricción de accesos, pero a veces tenemos un grupo de trabajo en la empresa a nivel de servidor y esa información es fácilmente accesible, quizá por usuarios que no deban acceder, ¿vale? Con lo cual, igual, podemos tener posibles sanciones por el incumplimiento de la RGPD, ¿vale? Vamos a ver ahora cosas un poco más. Hemos hablado de cosas generales, pero vamos a ver qué ocurre también cuando hablamos de cosas más específicas, con ejemplos. Vale, fijaros. Esto podría ser perfectamente la entrega de mercancía de una empresa de un día cualquiera. Aquí hablamos del 7 de abril de 2022. Vale. En condiciones normales, aunque yo haya guardado en Windows, me ha tocado hacer esta especie de ruta, es decir, Windows, ventas, albaranes de venta, año, mes y día. Bueno, vienen mis transportistas, me entregan todos los albaranes firmados, los meto en el escáner y equipo multifunción y voy a decir que se vayan a guardar todos en el día de hoy, que es donde se guarda, en el día supuestamente de hoy, sería el día 7 de abril del 22. Bueno, pues aquí habré metido todos estos, en este caso, 7 documentos. Bueno, 7 documentos parecen fáciles de gestionar. Ahora, imaginaros que en lugar de 7 fueran 70. Si yo he metido dentro del día 7 70 albaranes entregados, y me llama mañana mi cliente X para decirme, oye, que a mí no me has entregado esta mercancía, o he renombrado manualmente el documento o tendré que abrir de uno en uno hasta que encuentre el albarán de mi cliente, ¿vale? Con lo cual, en este sentido nos va a tocar, primero, hacer un guardado y renombrado manual del documento que he escaneado, ¿vale? Porque el único criterio que tengo para la búsqueda del documento es la ubicación del archivo y el nombre que le hayamos dado al documento. Con lo cual, imaginaros, yo tengo que, el ejemplo sería que hoy tengo que ubicar exactamente dentro del día 7 70 archivos y tengo que renombrarlos de uno en uno para que sea, no sé si lo renombraré por el número de albarán, por la fecha, bueno, la fecha no, que no haría falta, por el número de albarán, por el cliente al que le he vendido la mercancía, pero bueno, en cualquier caso me toca una labor muy importante y que no me equivoque de cambiarlo de día, porque si lo meto en el día 6, el documento me pondré a buscarlo y no lo encontraré nunca, ¿vale? Eso es un poco importante, ¿vale? Entonces, guardado y renombrado manual de documento y único criterio que tengo para la búsqueda, la ubicación y el nombre que le hayamos dado manualmente al documento, ¿vale? Más cosas. Distintas versiones de un mismo documento. Es decir, el director comercial está trabajando el primer día, en la primera semana del año, recibe las tarifas de todos los proveedores y va a publicar su tarifa, la tarifa de ventas de la empresa. Bueno, pues mientras está trabajando, está manejando distintas versiones del documento. Bueno, pues en este caso, a veces no es fácil permitir el acceso porque pueden ver una tarifa que todavía no está ni siquiera en vigor. Bueno, ya veremos cómo trabajamos con el gestor documental en cuanto a versiones de documentos se refiere, ¿vale? La copia de seguridad, ¿qué ocurre? En muchas empresas
se guardan datos en el servidor para luego hacer la copia de seguridad, pero muchos usuarios además tienen guardados documentos delicados o importantes en su propio ordenador. ¿Ahora qué ha hecho? He hecho la copia de seguridad en mi equipo también, la he hecho en el servidor. Bueno, pues ya vemos cómo trabaja eso en el gestor documental. Bueno, ¿qué beneficios aporta el gestor documental AutoScan? Bueno, pues en este caso, lo primero que hablamos es de que tenemos un control absoluto sobre toda la documentación de la empresa. ¿Por qué? Bueno, la parte más importante es que el sistema localizará inmediatamente un documento, aunque ni siquiera sepamos su ubicación, localizándolo mediante una o varias palabras que haya escritas en su contenido. Eso la denominación es OCR Full Text, ¿vale? Y además de esta búsqueda, por cualquier palabra escrita dentro, podemos hacerlo también por índices, que no dejan de ser etiquetas del propio documento. Ya veremos luego cómo funciona. Entonces, una pequeña descripción de todos los beneficios que nos vamos a encontrar. Primero, como decíamos, repositorio único para toda la documentación de la empresa. Ya no tengo que guardar cosas en local y otras cosas en el servidor. Estará todo guardado en el gestor documental. Facilidad de manejo, ya lo veréis, y entorno amigable. Ya veréis cómo vamos a hacer la búsqueda de documentos como si fuera un buscador de Internet. Más sencillo. Vale. Podemos generar automáticamente expedientes. Un expediente, que luego lo veremos, es la agrupación virtual de documentos que, aunque cada uno de ellos estará guardado en su ubicación concreta, todos ellos estarán relacionados entre sí, uniéndose por un nexo en común. Luego lo veremos, ¿vale? Para que veáis cómo el sistema agrupa, es como si hubiéramos grapado toda la documentación relacionada, ¿vale? O si lo hubiéramos metido en una carpeta exclusiva. Vale, igual podemos tener, como hemos dicho antes, control de las versiones de un documento, etiquetado automático de los documentos. Ya veréis cómo vamos a meter luego la entrega de una empresa de toda la mercancía entregada en el día, y ese etiquetado que antes decíamos que en condiciones normales en Windows se haría de manera manual, veréis cómo el sistema lo hace de manera automática, ¿vale? Muy importante, auditoría de trazabilidad del documento, ¿vale? Para el tema de las restricciones, sobre todo eso, porque puede que hagamos restricciones para el acceso a los usuarios no autorizados por el cumplimiento de la RGPD, pero puede ser que queramos comprobar que un usuario de los que sí que tiene permiso, ¿vale? Podamos comprobar la auditoría y sobre todo qué uso ha hecho del documento este usuario que sí que estaba autorizado, ¿vale? Vale, y se incorpora, dependiendo de las versiones, un sistema de workflow. Un workflow es todo aquel recorrido que hace un documento que requiere de pasar por unas fases de aprobación. Podemos hablar, el más típico que se conoce siempre pues es el workflow de aprobación de facturas, pero hay workflows de todo tipo. Un workflow de aprobación de vacaciones, órdenes de fabricación, órdenes de pedido, es decir, todo aquel documento que antes de que se finalice su proceso ha tenido que pasar por una fase de aprobación. Varios interlocutores han tenido que autorizarlo, ¿vale? Bueno, y por último, antes de empezar ya con la demostración, el sistema que incorporamos, recordad que os hemos comentado que AutoScan está compuesto por un potentísimo gestor documental y que incorpora sin cargo para aquella empresa que lo necesite un módulo de contabilización automático de facturas. Bueno, pues como decíamos, este módulo lo que va a hacer es que sin necesidad de crear plantillas y sin aprendizaje previo, el sistema será capaz de localizar los datos contables dentro de la factura y generar de manera automática el asiento contable correspondiente en nuestro programa de contabilidad. A la finalización del seminario os mostraré el listado de todas las contabilidades con las que tenemos enlace, para que si lo necesitaréis también sepáis cómo funciona, ¿vale? Bueno, pues con esta pequeña introducción vamos a ver ahora cómo sería el nuevo día a día en una empresa trabajando con la solución AutoScan, ¿vale? Venga. Vale. Bueno, pues para ver la demostración en tiempo real, ¿vale? Vamos a empezar analizando un poco el sistema de workflow, ¿vale? El workflow está diseñado, por cierto, muy importante, todo lo que vais a ver simplemente es a modo de ejemplo, es decir, todos los procesos que veréis a continuación, vais a ver un movimiento de una factura en un circuito de workflow, es totalmente personalizable lógicamente lo que vamos a hacer es adaptarnos al funcionamiento real de la documentación en vuestra empresa. En este caso simplemente que entendáis que puede ser que en vuestro caso haya más pasos de aprobación, menos pasos, que entendáis que lo que vais a ver simplemente es a modo de ejemplo, ¿vale? Entonces, recordarlo. Vale, pues el workflow que vamos a ver de aprobación de facturas
sería este. Os detallo un poquito cuál va a ser el movimiento, pero antes de meter la factura, luego vamos a ver cuál sería el ciclo habitual, por ejemplo, en una orden de pedido, es decir, cuando yo hago una compra, qué procesos se llevan a cabo. Como decía, no en todos los casos se utilizarán todos los procesos, pero que sepáis que eso es siempre a modo de ejemplo. Vale. El workflow de aprobación de facturas, aquí en este caso, el usuario que va a recibir la factura en primer lugar para hacer las comprobaciones previas será el responsable de almacén. Hará las comprobaciones con órdenes de pedido, albaranes, etcétera, y si da por buena la factura, ¿vale?, al aceptar la tarea, entrará directamente al módulo de contabilización automática de facturas. Si el usuario, el responsable de almacén, rechaza la factura, por la razón que sea, la recibirá el departamento de compras. Compras hará las comprobaciones pertinentes. Si está conforme con la factura, al aceptarla, igual, entrará en el módulo de contabilización de facturas, y si la rechaza, será la reclamación pertinente al proveedor. Una vez contabilizada la factura, ¿vale?, el siguiente usuario que la recibirá será el responsable de hacer los pagos y las remesas. Le pondremos un sello con el logotipo de la empresa, con el número de la remesa, ¿vale?, y trasladaremos esos datos a los datos de la factura. Finalmente, acabaremos el workflow dando por finalizado la tarea. Cambiará el documento 2 veces de ubicación, entrará en workflow de aprobación de facturas, pasará a facturas de compra y, por último, una vez que se finalice todo, cuando acabe el workflow, la factura estará depositada en una carpeta que será facturas pagadas. Como decía, simplemente entender lo que es un ejemplo. Bueno, este dibujo se adapta a cualquier funcionamiento de cualquier empresa, ¿vale? Venga. Bueno, pues antes de empezar con el tema de la factura, que lo veremos a continuación, vamos a ver cuál sería el orden cronológico normal, ¿vale?, en una empresa. Bueno, esto que vais a ver aquí es el módulo 1 de las posibles entradas de documentación en el gestor documental, ¿vale? Es un módulo de captura. Hay 5 alternativas además de esta. Pero bueno, vamos a empezar con esta que quizás sea la más transparente. Bueno, pues dentro de la administración vamos a ver cuál sería, como decíamos, el orden cronológico. Llegará la factura, pero antes de que la factura entre, el orden normal, digo, yo sé que hay empresas que no tienen orden de pedido, pero bueno, para que entendáis un poquito cómo funciona. Venga, entonces, si en vuestra empresa fuera así, el primer documento que se genera es la orden de pedido. Yo desde mi programa de gestión habré hecho una orden de pedido. Bueno, pues lo que vamos a hacer es introducir ese documento dentro del gestor documental. Pulsamos órdenes de pedido y lo que vamos a hacer es eso, introducir toda esa información dentro del gestor documental. Habré generado un PDF con esa orden de pedido, arrastro el PDF dentro de esta ventana. ¿Veis? Bueno, pues en este caso, como el documento es un documento interno, es decir, no hablamos de un documento de terceros, como podría ser un albarán o una factura de proveedor, yo ya he generado en mi programa, en el gestor documental, una plantilla para extraer esta información. Recordad, os he dicho que el sistema localiza los datos contables de una factura sin plantillas. Cuando no son facturas, tenemos un módulo que se incluye también sin cargo, en el cual nos permite hacer extracción automática de cierta información. Bueno, pues en este caso, este sería búsqueda por OCR full text. Yo digo, busco cualquier palabra que esté escrito en el documento y los índices que veíamos antes como etiquetas, metadatos, se van a generar automáticamente con la plantilla que yo ya tengo creada. Con lo cual, guardamos el documento, desaparece del módulo de captura y si ahora me voy al gestor documental y abro la orden de pedido, ¿vale? Fijaros, aquí tengo los datos extraídos. Vale, antes os he hablado de generación automática de expedientes. Bueno, pues fijaros, un expediente, como decíamos, es la agrupación virtual de documentos que tienen relación entre sí. Bueno, pues si yo pulso el botón expediente, de momento solamente hay uno, que es el que acabo de introducir. El expediente sería, en este caso, basado en el número de pedido, que sería STT 9876, y aquí tengo esta carpeta, esta ventana de expedientes. ¿Qué ocurre? Que según vayamos introduciendo más documentos en el sistema, se irán añadiendo a este expediente. Pero de momento ya tengo uno guardado, ¿vale? Bueno, pues este sería el primer paso. ¿Cuál sería el siguiente paso a nivel cronológico normalmente, ¿vale?, del recibo de la información? Bueno, pues cuando yo reciba, lo siguiente que va a entrar en la empresa es el albarán del proveedor. Bueno, pues igual. En almacén habremos firmado el documento, ¿vale? Lo escaneamos y igual vamos a introducirlo dentro del sistema, albaranes de proveedor. Vale. Aquí tenemos una dificultad. ¿Qué dificultad sería? Como es un documento de un tercero y no es factura, recordad que las facturas no hay que hacerlo,
tendría que crear una plantilla para extraer estos datos de 100, 200, 300 proveedores. Bueno, en este caso es un poco complejo. Vale. Lo que sí que puedo hacer es que, aunque luego el resto de información lo puedo perfectamente etiquetar a mano, ¿vale? Sí que voy a leer un dato de manera automática. Le voy a decir al sistema que en cualquier parte del documento encuentre una cadena de caracteres. Vamos a ampliarlo un poquito para que lo veáis. Vale, una cadena de caracteres que empieza por STT, ¿vale? Que este sería mi número de pedido, y que a continuación tiene 4 caracteres numéricos. Insisto, aunque yo no puedo hacer una plantilla de 200 proveedores, sí que puedo decirle al sistema que esta información la localice. No aquí, porque cada proveedor la puede poner en un sitio, en cualquier parte del documento. Bueno, eso sí lo puedo hacer. Bueno, pues lo que vamos a hacer en este caso es que cuando yo guarde el documento, este dato en cuestión va a ser el que sí que etiquetemos automáticamente. Le damos a guardar, con lo cual, si yo me voy ahora a mi antigua orden de pedido, ¿vale? Y le doy al expediente, el sistema me dirá que ya tengo 2 documentos que forman parte del expediente, la orden de pedido, que es la que estoy viendo, y el albarán que acabo de introducir del proveedor. ¿Qué ocurre? Solamente hay un dato que he extraído de manera automática, suficiente, ¿veis? La orden de pedido, para añadirlo al expediente. Esto lo podré etiquetar a mano, pues simplemente dándole a ese botón, puedo hacer que esto forma parte del número de albarán, etcétera. Lo podemos rellenar como queramos, pero bueno, lo podemos a mano, evidentemente. Pero bueno, lo importante es que sepáis que este dato en concreto sí que lo he podido leer de manera automática. Vale. Siguiente, por orden cronológico, ¿qué ocurriría? Bueno, pues el siguiente documento que se incorpora, no en todas las empresas, pero algunas empresas sí que lo hacen, como yo sé que algunas lo hacen, lo incorporo como opción. Recordad, esto todo a modo de ejemplos. Hay empresas que cuando reciben el albarán del proveedor, en su programa de gestión generan ellos internamente un albarán de compra, con lo cual el albarán de compra lo ha hecho mi programa de gestión. Perdón, antes de nada, marcamos albarán de compra. En este caso, ¿qué ocurre? Que el albarán de compra sí que es un documento interno de la empresa. Aquí sí que puede hacer una plantilla porque los datos siempre van a estar ubicados en el mismo sitio, ¿vale? Como decía, esto caso de que vuestra empresa sea de los que hace albaranes de compra. Si no, lógicamente los saltaríamos por alto. Le damos a guardar. Igual desaparece del módulo de captura, y si nos vamos ahora a la parte correspondiente del gestor documental a buscar todo lo que forma parte de este expediente, como veíamos antes, habíamos empezado por la orden de pedido. Bueno, pues ahora cuando abro la orden de pedido, el expediente ya no tiene 2 documentos como antes, ahora tiene 3. La orden de pedido, el albarán del proveedor, ¿vale? Y el albarán de compra, que como hemos dicho, como he hecho una plantilla porque el documento es propio, sí que tengo extraído todos los datos. Hay 2 datos que no aparecen porque todavía no lo sé, ni el número de factura ni el estado de albarán en caso de que se necesitara. Pero de momento, lo importante en este caso es que ya tengo una ventanita en el que tengo, si quiero hacer comprobaciones, tengo todo. La orden de pedido, el albarán del proveedor y el propio albarán que yo he generado de compra, ¿vale? Bueno, ahora sí, ahora es cuando entra la factura y se va a introducir en el módulo de en el workflow de aprobación de facturas. Con lo cual, la primera persona que lo va a recibir es el responsable de almacén, ¿vale? Bueno, pues en este caso activamos la carpeta de workflow de aprobación de facturas y arrastramos la factura de compra. Recordad, aquí sí que no va a hacer falta hacer ni plantillas ni nada porque el programa sí que es capaz de localizar los datos de manera automática. Bueno, ¿qué ocurre? De los datos necesarios para hacer un asiento, los sistemas de contabilidad no requieren que el número de pedido sea un dato imprescindible para hacer un asiento. Bueno, no pasa nada. Como yo ya sé buscar el dato del número de pedido, que en este caso, fijaros, antes estaba arriba y ahora está aquí abajo, yo le voy a decir al sistema que primero, cuando que haga la captura, el sistema reconozca en primer lugar el dato del número de pedido. ¿Para qué? Para que desde el primer momento el sistema ya tenga identificado el expediente completo, la factura, albarán de proveedor, albarán de compra y orden de pedido. ¿Por qué? Porque, si recordáis, hasta que no llegue aquí, los datos contables de la factura no aparecerán. No importa, esto lo hará la persona responsable de hacer la contabilidad. Pero desde aquí yo ya tengo toda la documentación añadida para que el expediente vaya junto. Bueno, vamos a hacerlo. Venga, entonces, nos vamos aquí, validamos los datos, vamos a guardar y veréis que cuando llegue la validación por el responsable de almacén, ¿vale? Lo va a hacer, pero solamente va a haber un dato, que es el dato del número de pedido. Bueno, pues guardamos el dato, guardamos el documento
Y empezamos el tratamiento del workflow. Vale, igual, lo que vais a ver ahora es un ejemplo. El ejemplo es que el responsable de almacén viaja con cierta frecuencia, con lo cual no queremos esperar a que venga del viaje para aprobar una factura que a lo mejor tiene algún tipo de bonificación por pronto pago. Bueno, pues en este caso, el responsable del almacén va a validar la tarea, va a autorizar la factura desde su dispositivo móvil. Bueno, pues igual, en este caso, está viajando en el AVE, por ejemplo, y lo que va a hacer en este caso el usuario es autenticarse. Bueno, pues cuando el usuario se autentique, ¿veis? Pondrá en este caso nombre de almacén y contraseña, evidentemente, la que él considere. Damos a acceder y ya estoy conectado con la gestión documental desde un dispositivo móvil o desde un navegador web, si lo estoy haciendo a través de un ordenador, una tablet y demás. ¿Vale? Entonces, una de las cosas que vamos a poder hacer, como vais a ver, que ya la tenemos aquí, es la aprobación de una tarea de workflow desde el dispositivo móvil, pero también podemos enviar y consultar documentación. Simplemente sería eso, es decir, a través del móvil o un navegador web, yo accederé al gestor documental y con eso será suficiente para poder buscar y enviar documentos a todo aquello que tenga permiso, como es lógico. Aquí aparecerá el usuario que está conectado y el logotipo de la empresa. Bueno, pues nada, vamos a ver las tareas pendientes. Y aquí, fijaros, de todos los datos están todos en blanco. ¿Por qué? Porque como todavía no habíamos llegado al módulo de contabilización, pero el importante, que va a ser el que una todo el expediente, es el dato del número de pedido. Vale, pues si pulsamos en el centro, voy a ver la imagen real de esa factura. Le damos aquí y aquí tengo el documento. Bueno, pues el usuario de almacén, desde el AVE, comprobará la factura correspondiente. Bueno, pues entonces, lo que vamos a hacer en este caso es, para que el recorrido sea un poquito más largo, vamos a rechazar la tarea. Rechazamos la tarea, es decir, no vamos a darla por buena, con lo cual hacemos una anotación. A ver, estoy escribiendo de teclado. Vale. A ver, no importa lo que indique aquí, lo único que quiero es que luego esta información la veáis reflejada en la trazabilidad del workflow. Vale, comprobar la mercancía que creo que vino deteriorada. La acción que voy a hacer es rechazar. Damos a aceptar, desaparece como tarea del responsable de almacén, ¿vale? Y siguiendo la trazabilidad que tenemos indicada en el workflow, quien va a recibir al haber rechazado la tarea va a ser el grupo de compras. Bueno, pues ahora el grupo de compras, que sí que trabaja en local y no está de viaje, va a acceder a la tarea. Bueno, podremos notificar a los usuarios vía correo electrónico o no, eso es algo totalmente opcional. ¿Por qué digo opcional? Vale, compras y contraseña la que yo quiera. Vale, ¿por qué digo que es opcional? A ver, si yo notifico a una persona que tiene una tarea de workflow y esa persona tiene que validar diariamente 15 o 20 facturas, bombardearle con 15 o 20 correos para indicarle positivamente que haga una cosa que ya sabe que tiene que hacer, pues quizás es un poco innecesario. Ahora bien, si hay un usuario, por la razón que sea, imaginaros que una de las fases de aprobación es que se tiene que pasar por una persona para aprobar las facturas que tienen un importe superior a 3.000 euros. Bueno, pues a lo mejor ahí pasa una vez cada 3 días, 4 días. Ahí en ese caso a lo mejor sí que es necesario o recomendable que se notifique vía correo electrónico a ese usuario indicándole que tiene una tarea pendiente, ¿vale? Bueno, pues en este caso el usuario de compras, siguiendo la trazabilidad que hemos visto, va a consultar sus tareas pendientes, ¿vale? Workflow de aprobación de facturas, con lo cual ya desde la propia oficina vemos las anotaciones que ha hecho el usuario de almacén, comprobar la mercancía que creo que vino deteriorada. Bueno, pues fijaros, la factura se ve abajo muy pequeña, pero porque arriba tenemos mucha información. Bueno, no os preocupéis porque podemos hacerlo que se vea en un segundo monitor, a toda pantalla, ¿vale? Simplemente que lo sepáis, ¿vale? ¿Veis? Podemos traer esto en un segundo monitor si es que trabaja con 2 monitores o ponerlo a toda pantalla. Bueno, fijaros. El responsable de compras, que ha recibido una anotación del usuario de almacén, teniendo en cuenta que comprobemos la mercancía que cree que vino deteriorada, ahora ¿qué ocurre? Que el expediente ya no solamente está formado, fijaros, no tengo datos contables, porque todavía no he llegado al módulo de contabilidad, pero sí que tenía un dato extraído que ha hecho que se una a todo el expediente. Con lo cual, si yo quiero aprobar la factura o darle, lo único que tengo que hacer es comprobar toda la información, porque para yo dar el visto bueno a una factura o a cualquier documento, lo que tengo que hacer es que alguien me facilite que tenga acceso rápido a toda la documentación relacionada. Pues en este caso, fijaros, en esta ventanita puedo consultar el orden de pedido. Pero voy a desmarcar esto si no se
me ha abierto la ventana siempre. La orden de pedido, la factura de compra, que es la que tengo delante, el albarán del proveedor, ¿vale? Y el albarán de compra generado en mi sistema. Vale, pues entonces, una vez que hemos hecho ya las comprobaciones pertinentes, ¿vale? Ahora, imaginaros, después de todas las comprobaciones, la factura, el departamento de compras considera que es ok. Con lo cual, ¿qué ocurre? Cuando desde aquí se acepte la tarea, ahora sí que va a entrar en el módulo de contabilización automática de facturas. Bueno, por cierto, no lo he mostrado, el documento inició, bueno sí, lo mostramos antes, inició en una carpeta que era Workflow de aprobación de facturas. Cuando desde el almacén o se acepta o se rechaza la tarea, pasa a la carpeta de facturas de compra. Bueno, pues aún así, al final del proceso cambiará otra vez de ubicación a facturas pagadas, ya lo veréis, ¿vale? Venga. Vale, pues en este caso, después de las comprobaciones hechas por el responsable de compras, ¿vale? Comprobar la mercancía, todo ok. Damos a factura ok. Desaparece como tarea de responsable de compras, pero lo más importante es que, siguiendo el dibujo del workflow, ¿vale? Ahora sí, si voy al módulo de contabilización automático de facturas, aquí tendré el documento listo para contabilizar. Vale, está todavía pendiente. Un segundito. Cuando aparezca aquí un 0. Vale, ya está. Fijaros, esto es cuando hablamos del módulo de contabilización. Este módulo sí que no hay ninguna plantilla hecha. Sin necesidad de plantillas y sin aprendizaje previo, el sistema aquí sí que localiza los datos contables de la factura, los extrae y los manda directamente a mi programa de contabilidad para hacer el asiento. ¿Vale? Entonces simplemente eso, que sepáis cómo lo ha hecho. Aquí te digo, en este caso, igual que los documentos anteriores sí que hice plantillas, en este caso lo ha hecho el sistema solo. Solamente hice una plantilla para buscar una cosa. ¿Qué busqué en este caso? El número que veis aquí, que es el número de pedido que aparecía desde el primer momento, ¿vale? Vale, pues en este caso, las facturas se pueden validar de manera automática o semiautomática. En este caso, cuando forman parte de un workflow, evidentemente, hay que hacer ciertas comprobaciones previas, ¿vale? Pero a la hora de contabilizar la factura, el sistema lo que tengo que hacer es comprobar, si se hace de manera semiautomática, es comprobar que el programa haya escrito correctamente los datos. Bueno, pues la única tecla que tenéis que tocar es el tabulador. Nos situamos en el campo en concreto, damos al tabulador y comprobamos imagen, que lo podemos ver aquí o aquí, y el texto que formará parte del archivo que luego hará el asiento. Vale, pues damos al tabulador, salta de campo, fijaros, ahora se ha puesto de un color amarillo más intenso la fecha, ¿vale? Damos al tabulador, veréis cómo se mueve automáticamente el documento, hasta mostrarme en pantalla los datos que estoy supervisando, 188, 1083,22, ¿vale? Si apareciera la fecha de vencimiento, aquí sería el campo a indicarlo. Bueno, pues muy fácil. Damos a F4 la primera vez para indicarle al programa que los datos los ha reconocido de la factura correctamente y pulsamos una segunda vez la tecla F4 para generar el fichero que luego hará el asiento en mi programa de contabilidad, ¿vale? Venga. Vale, pues este sería el módulo, como decíamos, que está incluido sin cargo en la solución, para aquellos que queráis trabajar con el módulo de contabilización. Bueno, pues ahora, una vez que ya he generado los datos contables, si os des cuenta, antes en el módulo de gestión documental se conectó la persona de almacén. Bueno, pues ahora el usuario que se va a conectar es contabilidad. Vale. ¿Qué diferencia va a haber ahora? Bueno, pues que antes solamente teníamos un dato, que era el número de pedido, pero al haber pasado ya por el módulo de contabilización automática de facturas, cuando quiera ver el documento en cuestión, ya tengo todos los datos contables añadidos, incluido el propio dato de la orden del número de pedido, que me hizo formar parte del expediente. Vale, pues en este caso aceptamos la tarea simplemente indicando, por ejemplo, el 16 del 1 del 23 y desaparece como tarea del responsable de contabilidad. Vale, y el último paso que nos queda, cuando desde aquí se aceptaba la tarea, ya habiendo contabilizado el documento, vamos al apartado de los pagos y las remesas. Bueno, pues en este caso, el usuario que va a iniciar la sesión es pagos. Vale, igual, accederá a sus tareas pendientes de workflow. Vale, pues esta persona es la encargada de, como decíamos, generar los pagos y las remesas. Bueno, pues resulta que su programa de gestión le indica que el número de remesa para esta factura
por ejemplo, es el 1111/23. Bueno, fijaros, vamos a poner un sello que contiene esta información. Muy importante, este sello se comporta como un sello de tampón, con lo cual tener cuidado a la hora de guardar. A ver, esto es totalmente opcional, porque realmente está un poco en desuso, porque realmente lo que manda en este caso es la trazabilidad y las observaciones del documento. Pero como está disponible, que sepáis que quien queráis hacerlo también podéis hacerlo. Entonces, como decía, se comporta como un sello de tampón, entonces procuremos no ocultar información, ¿vale? Lo mismo que cuando ponemos un sello, que no tape información, en este caso. Pero fijaros, aquí veis que hay el sello de la empresa, la fecha de la remesa y la hora. Importante, el número de remesa, que es el que le hemos dicho que nos ha dado nuestro programa de gestión. Bueno, pues veis aquí que el campo está en blanco, ¿verdad? Bueno, pues cuando yo guarde el dato, cuando guarde el sello, se va a quedar incrustado, ya no podré moverlo, muy importante, pero el dato del número de remesa se trasladará automáticamente a este campo, fijaros. Con lo cual ya tengo un criterio más de búsqueda. Oye, ¿cuántas facturas han pagado con la remesa X? Bueno, pues fijaros, aquí lo podemos localizar. Vale, pues con esto habíamos terminado. Aceptamos. Fijaros que está en facturas de compra, ¿eh? Entonces, simplemente la persona encargada de hacer los pagos, el 16 del 1 del 23. Con esto damos por finalizado el workflow, ¿vale? Vamos a copiar para que luego sea fácil localizarlo, ¿vale? Y con esto, como decíamos, habría acabado el workflow. ¿Qué ocurre? Cuando yo ahora, cualquier usuario accede a ese documento, que lo puedo buscar como siempre por número de pedido, número de factura o, en este caso, para que se me sea más fácil también para mí, por el número del documento. El documento como tal estará unido con todo su expediente, ¿vale? Siempre. El documento está ahora ubicado no en facturas de compra, sino en facturas pagadas, y aquí podemos ver la trazabilidad y comentarios, observaciones con los sellos de tiempo de todo lo que hizo y dijo cada uno de los interlocutores. Cuando empezó el workflow, cuando acabó y todos los pasos. El primero lo rechazó y los siguientes lo aprobaron. Importantísimo que esto acompañará al documento de por vida. ¿Vale? Vale, pues con esto terminamos la explicación del tema de workflow y vamos a seguir con más funcionalidades de las que tiene la herramienta. Vale. Venga, otra cosa también muy importante. Vamos a ver ventas. Hemos hablado de la parte de compras. Vamos a ver ahora cómo gestionamos. Antes hemos dicho, bueno, ¿qué ocurre cuando vienen mis transportistas y yo tengo que meter en una carpeta de Windows todos los albaranes firmados con la entrega de mi mercancía? Bueno, pues vamos a ver ahora cómo el sistema funciona. Fijaros, como es un documento propio, yo ya he hecho la plantilla y le damos a albaranes de venta, ¿vale? Y lo que vamos a hacer ahora es todos estos documentos que se han escaneado después de que han venido los transportistas nuestros con la entrega de nuestra mercancía, 23 albaranes en total. Ahora, ¿qué ocurre? Vamos a meterlos dentro del sistema y ese etiquetado que antes veíamos que cuando se hacía en Windows se hacía de manera manual, ahora lo vais a ver cómo el sistema lo hace de manera automática, ¿vale? Entonces, vamos a ver cómo el sistema lo procesa. Por cierto, son de distintas fechas, como lo veréis ahí, ¿vale? Aunque esta es la fecha de ingreso dentro del gestor documental, pero luego verás que el sistema va a identificar la fecha que pone el albarán, es decir, todos estos datos, el número de albarán, la fecha, código de cliente, el transportista, es decir, todo esto aparece dentro del propio documento y lo vamos a extraer, ¿vale? Vale, pues como decíamos, son 23 documentos, ahora cuando finalice vamos a mandarlo al gestor documental, pero eso que veíamos antes, que nos hubiera tocado ubicar exactamente el documento en la fecha que le corresponde y encima renombrarlos, fijaros lo que ocurre ahora. Le damos a guardar. Vale, pues ya está metida toda la documentación en el gestor documental. Vamos a ver cómo se va etiquetando. Pues lógicamente lleva un proceso que están los dos motores de OCR trabajando para analizar esa información. Si nos vamos aquí ahora, en la parte de albaranes de comercial, disculpad que no he encontrado, albaranes de venta, menos mal que lo tenía marcado en azul, albaranes de venta. El sistema ahora, como va trabajando y todavía no habrá terminado, unos cuantos ya estarán etiquetados, ¿veis? Por aquí, y todavía le quedaban aquí 4 documentos. Bueno, claro, visto así, podríamos decir, jolines, vaya clasificación que ha hecho el sistema. Antes es verdad que me tuve que trabajar el hecho de clasificar cada albarán en su día correspondiente, pero ahora tengo un problema, y es que tengo todo mezclado, está todo metido en una única carpeta que son albaranes de venta. Bueno, pues fijaros lo que el sistema es capaz de hacer.
Vamos a ver primero que posiblemente ya habrá terminado de todas. Vale, ¿veis? Ya están todos los albaranes etiquetados. Vale, pues eso que parece que está todo mezclado, fijaros lo que es capaz de hacer el sistema. Por cierto, esto vale para albaranes, facturas, nóminas, contratos, lo que queráis, ¿vale? Eso que está todo mezclado, vamos a decirle al sistema que lo queremos tener perfectamente estructurado. Con lo cual, vamos a decirle al sistema que nos cree una carpeta por cada uno de mis clientes. Donde pone cliente, arrastramos donde pone albaranes de venta y ahí aparecerán tantas carpetas como clientes con entrega. Fijaros, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Vale? Claro, si yo tenía todo mezclado, imaginaos, esto es la entrega de un día o de varios días, que ya veréis cómo es de varios días. Si hago la entrega de un año, ¿cuántas carpetas tendría que tener? Bueno, pues veréis cómo el sistema lo clasifica. De momento lo tengo clasificado por cada uno de mis clientes. Ahora, además de esto, voy a clasificarlo por el transportista, por ejemplo. Con lo cual, dentro de la carpeta de mi cliente aparecerán la carpeta por cada uno de los transportistas que ha trabajado con estos clientes. Venga, además de eso, quiero clasificarlo por la fecha del albarán. Arrastramos fecha del albarán. Cuando hay una fecha, el sistema me va a preguntar por el rango que quiero establecer, semanal, mensual, trimestral, venga, mensual. Con lo cual, le damos a aceptar. Y eso que hace un momento parecía un caos, que estaba todo mezclado en una única carpeta, ya lo tengo perfectamente estructurado por cliente, después por transportista y en último lugar por las fechas de las entregas. Con lo cual, fijaros, y por cierto, esto es totalmente personalizable y puedo clasificarlo por cualquiera de estos campos y crear una carpeta dinámica. Digo dinámica porque si mañana hago la entrega a un nuevo cliente, sin que yo haga nada, saldrá la carpeta automáticamente aquí. ¿Vale? Vale. Más cosas que podemos hacer con el sistema. Bueno, fijaros, esto da igual que puedo hacer los cambios que quiera porque realmente no he cambiado nada de ubicación. Simplemente he cambiado la vista que quiero tener en ese sentido de los albaranes de venta. Esto, como podéis entender, es totalmente imposible en Windows. Si yo hago una estructura en Windows, porque imaginaos que quiero cambiarla. En lugar de por el nombre del cliente, quiero que la estructura sea por el código de cliente. Y las carpetas serán igual, las carpetas correspondientes, pero ahora no tienen un nombre, tienen el código de mi cliente. Ahora quiero también agruparlo por el número albarán. Lo que queráis. O sea, todo esto, como decía, en Windows no se puede hacer. Si lo hago aquí, perfectamente se puede cambiar estas vistas en lo que queramos. ¿Vale? Venga. Bueno, pues ejemplo. ¿Para qué vale este tipo de estructura, en este caso a modo de ejemplo, en albaranes? Bueno, pues muy fácil. Nos llama nuestro cliente Cervantes y nos dice que le hemos pasado una factura, pero a él no le consta como que uno de los albaranes esté entregado. Bueno, pues vamos a buscar información, ¿vale? Venga. Vamos a decirle al sistema que queremos que nos localice. Cervantes se queja de que los albaranes, hay problemas en los albaranes que le hemos entregado en el mes de septiembre del año pasado, ¿vale? Bueno, pues vamos a decirle al sistema que queremos buscar dentro de los 23 albaranes que había ahí lo que le hemos entregado a Cervantes, ¿vale? Pero no todo, sino lo que le hemos entregado en la fecha 0922. Bueno, de los 23 documentos que salían antes, bueno, pues se han quedado en 6. Bueno, pues aquí tenemos todo. Bueno, pues podemos ordenar los documentos como queramos. Luego haremos una prueba para también preparación de una inspección de Hacienda en cuanto a facturas se refiere, ¿vale? Vale. Podemos ordenarlo por transportista, por importes, por albarán, por fecha, ¿vale? Pulsando 2 veces el campo, se ordenan en sentido creciente. Bueno, pues ya tengo todas las entregas que le hemos hecho a Cervantes en el mes de septiembre. Bueno, pues fíjate, para que no se pueda argumentar que no se lo hemos entregado, vamos a generar un Excel con el listado de esos albaranes. Archivo, imprimir, exportación de índices de todos los resultados de la búsqueda. Le damos a exportar y el sistema nos va a preparar automáticamente un Excel que contiene ordenado toda la relación de albaranes que le hemos hecho a Miguel de Cervantes, ¿vale? Aquí tenemos, ¿vale? Miguel de Cervantes. Bueno, con lo cual, como él se quejaba de que uno de los albaranes no lo habíamos recibido, lógicamente podíamos abrir directamente a buscar el albarán X, que no hay ningún problema. Pero le vamos a mandar un Excel junto con las facturas, con los albaranes firmados, que ahora lo vamos a ver. Pero de esto es muy fácil. Oye, mira, todo lo de septiembre que me debes, al ser un Excel, me debes 323,04 euros, ¿vale? Bueno, pero ahora en este caso, lo más importante es que yo le voy a decir al sistema que me prepare también los albaranes firmados del mes de septiembre. Bueno, pues igual, archivo, guardar imagen como, todos los documentos encontrados. Vamos a generar
podemos hacer o que todos los documentos estén en orden en un solo PDF, con lo cual iría un PDF de 6 documentos, ¿vale? O podemos generar un archivo totalmente por separado, ¿vale? Lo damos a aceptar, lo guardamos en el escritorio, con lo cual se creará una ruta de carpetas que será administración, albaranes de venta, ¿vale? Y ahora podemos cotejar esos albaranes, ¿ves? Demo de empresas, administración, albaranes de venta, y aquí tengo los 6 documentos que con el número de albarán podemos cotejar. Si Cervantes recibe esto y quiere cotejar el albarán que decía que no, bueno, aquí en este caso hemos tirado el número del documento, ¿vale? Pero bueno, aquí los tenéis, ¿veis? Si este documento en cuestión es el que Cervantes se queja porque el albarán es aquí directamente el 628 podré ver el documento. Este número que hemos puesto podemos poner el número de albarán, podemos poner el número de pedido, lo que queramos. En este caso simplemente es la forma de cómo, de una manera rápida, vamos a hacer que nuestro cliente compruebe que realmente sí que le hemos entregado esa mercancía. Que muchas veces ya sabéis que con tal de retrasar el pago, algunos se inventan muchas cosas, ¿vale? Pero bueno. Vale, perfecto. Ya hemos visto también cómo podemos controlar el tema de búsquedas y el filtro ese que decíamos al principio, de cómo se custodiaban los albaranes, por ejemplo, y que me tocaba renombrarlos. Habéis visto que el sistema lo hace totalmente automático, ¿vale? Vale, hemos hablado también de otra cosa muy importante, que es las distintas versiones de un documento. Vale, pues fijaros. Vamos a meter la tarifa, como decíamos antes, ¿vale? Abrimos la parte comercial y vamos a introducir la tarifa. En este caso, es la tarifa de 2022. Vale. Arrastramos. Vale. Lo podemos etiquetar directamente de aquí. Año 2022. Sector automoción, por ejemplo. Vale, y lo vamos a guardar. Aquí vamos a ver el tema de los documentos colaborativos para que veamos, en este caso, que el director comercial va a poder gestionar las distintas versiones de un documento. ¿Vale? Bueno, pues igual, nos vamos al área correspondiente, nos vamos a comercial, tarifa de venta, y aquí tenemos el documento. Vale, este es el documento que vamos a editar en ese sentido. Bueno, pues como decíamos, habríamos recibido la tarifa de los distintos proveedores y el director comercial va a trabajar en ella. Bueno, pues si recibe otra de las tarifas de los proveedores, vamos a modificar la que yo quiero, en este caso que sea la de venta. Muy fácil, botón derecho, nueva versión, en este caso se abre la versión 2.0, modificamos lo que corresponda, para que veáis un poquito que es algo nuevo, y cuando lo guardemos se va a quedar como siguiente versión. ¿Recibo la siguiente tarifa de otro de mis proveedores? Vale. Nueva versión. ¿Veis? Ahora en este caso hemos recibido la tarifa de otro de los proveedores, añado lo que corresponda. Vamos a poner esto en rojo y en color azul. ¿Vale? Guardo los datos. Y aquí tengo guardado todo el histórico, ¿vale? Y todas las versiones distintas del documento. ¿Qué ocurre? Si veis, de momento aquí al gestor documental no ha llegado nada más que el documento inicial. Cuando el director comercial ha decidido que ya ha finalizado lo que es la última parte de la tarifa, botón derecho, actualizar imágenes, y lo que va a hacer el sistema ahora es transformar y dejar visible para el resto de los componentes del departamento comercial la tarifa en base a todas las modificaciones que ya había hecho él, ¿vale? Con lo cual, la que está vigente es esta, pero siempre podré acceder a cualquiera de las otras dos versiones, muy importante en ese sentido, ¿vale? Venga. Vale, vamos a ver ahora, antes decíamos cómo se busca un documento de una manera sencilla, ¿vale? Y buscándolo como un navegador de internet que decíamos antes. Bueno, pues fijaros. Si se acaba de incorporar un nuevo trabajador a la empresa y no ha habido tiempo de enseñarle, de formarle cómo funciona el gestor documental, podríamos presentarle lo que he dicho antes, en la presentación, que tenga el gestor documental casi como si fuera un buscador de internet. Ese sería el aspecto que podría tener. Ya os adelanto, nadie trabaja así, pero con esto sí que queremos transmitir un poco esa sencillez que decíamos en cuanto al trabajo de la solución, ¿vale? Bueno, pues fijaros, imaginaos que queréis hacer una consulta
de buscar un documento en concreto, ¿vale? Bueno, pues podemos hacer como decíamos. Si yo no sé dónde está ubicado el documento, ¿vale? Le damos a buscar en cualquier parte del repositorio documental y vamos a buscar por contenido un documento. Vamos a buscar un documento, es una factura, que contiene un artículo que compré en su momento y que se me acaba de romper, que es un congelador. Bueno, se puede poner en mayúsculas o en minúsculas, pero vamos a poner para que se vea mejor. Congelador AEG. Bueno, pues importante, si tengo permiso para ver el documento, es decir, si este trabajador está autorizado para ver ese documento, le damos a buscar y es todo lo que necesita. El sistema me lo mostrará, el documento en cuestión, y me marcará las dos palabras clave en color amarillo. Claro, muchos pensaréis, bueno, esto ya lo hace Adobe Reader. Yo le abro un documento, abro una sentencia, abro unas escrituras que tiene 150 páginas y yo le digo que me busque la palabra X y me lo encuentra. Sí, es verdad. ¿Qué diferencia tenemos en este sentido? Muy fácil. Cuando yo he hecho esa búsqueda en Adobe Reader, primero he tenido que abrir el documento y con el documento abierto le he preguntado a Adobe Reader que me diga en qué página exacta se encuentra la palabra que busco. La diferencia con esto es que yo aquí, si yo tengo un repositorio documental de 2 millones de documentos, el sistema me localiza el documento que lo contiene sin yo informarle. Él es el que se encarga de localizar el documento y además, una vez que lo abre, me marca las palabras implicadas en cuestión. ¿Vale? Venga. Vale, pues esto sería, como decíamos antes, cómo busca el sistema un documento por una o varias palabras que estén escritas en su contenido. ¿Vale? Lo que hemos hecho antes del filtro para buscar los albanares de venta de Miguel de Cervantes, perfectamente válido también para buscar la documentación para la presentación de una inspección de Hacienda, una auditoría, ¿vale? Etcétera. Vale. Bueno, y por último, antes de despedirnos ya, también otra cosa muy interesante que puede tener la herramienta es que le podemos poner un POSIT, una anotación virtual a cualquier documento. Ya no solamente es para que de manera visual el sistema nos alerte de que tenemos alguna cosa pendiente, sino que tenemos otra cosa muy interesante que podemos hacer y es que le podemos pedir al sistema los días 25, 27 de cada mes que nos localice todos aquellos documentos en los que aparece pendiente de pago. Con lo cual, el sistema habrá localizado el documento no por lo que aparece en el documento, sino por las anotaciones que yo he hecho. Anda, mira, que ya nos han pagado. Borramos el texto, pinchamos fuera, ¿vale? Y ya no solamente que desaparezca el post-it, sino que si además le pido al sistema que me localice documentación, documentos que están pendientes de pago, pues ya no encontraría ninguno, ¿vale? Vale, con esto terminamos el seminario como tal, ¿vale? Y volvemos ya a la presentación y vamos finalizando. Vale, lo habíamos dejado aquí y os he comentado que una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es con cuántos programas contables enlaza el sistema. Bueno, pues a día de hoy el sistema genera automáticamente los asientos contables cuando nuestro programa de contabilidad se encuentre en ese listado. Con lo cual, si vuestro programa contable está en ese listado y queréis hacer el tema de la contabilización, que ya digo es algo opcional, aunque lo que pasa es que el sistema lo incorpora sin cargo, ¿vale? Está el enlace ya hecho, con lo cual funcionaría perfectamente. ¿Qué ocurre? Pues mira, nos gusta el tema de la contabilidad, pero nuestro programa no está metido en ese listado. Bueno, no está todo perdido, porque para otras contabilidades disponemos de un conector genérico. En este caso sí que es verdad que necesitaremos de la colaboración de quien nos lleve el mantenimiento de ese programa para que haga una adaptación de que el fichero que nosotros generemos, ¿vale?, sea interpretable por vuestro programa de contabilidad. Vale, una cosa también que tenemos que tener en cuenta es que no podemos enlazar cuando la aplicación contable se encuentra instalado en la nube del fabricante del programa contable. Es decir, si tenéis un programa que en lugar de tenerlo instalado en local, está instalado no en vuestra nube alquilada por vosotros o contratada por vosotros, sino en la nube del fabricante del software, de la contabilidad, en ese caso, por tema de seguridad de él, por tema de restricciones, no nos permiten conectarnos en ese sentido, ¿vale? Bueno, pues con esto damos por finalizado el seminario. Espero que os haya gustado. Tener en cuenta que es una herramienta muy, muy potente. Y bueno, está ayudando mucho a las empresas, sobre todo eso, a cambiar un poco en aquellos que todavía no habéis iniciado el proceso de cambio de la parte analógica, de papel a digital. La verdad que está muy, muy interesante y ayuda muchísimo en ese sentido, ¿vale? Vale, como decía, agradeceros vuestra asistencia y nada, buenos días a todos. Un saludo, hasta luego.